somos tu voz. Estamos listos para conversar con la doctora Patricia Valenzuela. Ella es infectólogo, es internista y es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Valenzuela, siempre bienvenida, un gusto poder conversar con usted. ¿Cómo está? Buenos días, Vanessa, gracias por la invitación. Saludos a su equipo y bueno, a todas las personas que nos escuchan en este momento. Gracias. Doctora, siempre es valiosísima la oportunidad que tenemos de conversar con usted para abordar distintos temas. En principio, lo que está pasando con el dengue, que bueno, creo que podría esperarse porque suele ocurrir cuando llega la temporada de lluvias, pero incluso sobre el aumento de los casos de dengue en nuestra región, es decir, hablo de América Latina, alertaba también la Organización Panamericana de la Salud, pero bueno, ¿Qué está pasando hoy por hoy? ¿Dónde estamos pisando? ¿Dónde estamos parados con el tema del dengue? Bueno, sí, efectivamente tenemos un incremento en el número de casos de dengue, no solamente en Venezuela, en toda Sudamérica, Latinoamérica y el Caribe lo tenemos, y además ya esto corresponde es decir, esto lo esperábamos, esto corresponde a una alerta que viene realizando la Organización Panamericana de la Salud desde noviembre de 2022. Desde ese momento se comenzó a ver la tendencia del aumento de los casos de dengue y de chikungunya. En Paraguay, en Brasil, en Perú, bueno, sumamente altos los casos en Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. Sabíamos que eso era lo que al final iba a pasar. Además, en Venezuela el dengue es endémico, es decir, siempre tenemos dengue en Venezuela, pero hay momentos en donde el número de casos pues se excede, por decirlo de alguna manera, es decir, aumenta de manera importante, hace como un pico, ¿verdad? Y suele coincidir con la época de lluvias, como que lo estamos viendo. Además, en el segundo semestre del año también suele darse este aumento en el número de casos de dengue, pero hay otra particularidad que corresponden al escenario mundial, y es el incremento de las temperaturas, y eso favorece además la reproducción y que aumente la población del mosquito que transmite el dengue, el virus del dengue, que es el Aedes aegypti, conocido mundialmente como el mosquito patas blancas. Recordemos entonces, doctora Valenzuela, los síntomas del dengue y si en algo se diferencian o no con los de la chikungunya. Bueno, dengue y chikungunya coinciden efectivamente en que producen fiebre. Claro, la fiebre en dengue es más alta, puede ser un poco más continua, hay dolores musculares, el predominio es el de dolores musculares, malestar general, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, también fotofobia, que es ese rechazo a la luz artificial y a la luz, pues a la luz del sol, la luz del día, que molesta mucho. Puede haber también disminución de apetito y náuseas y vómitos o vómitos. Entonces, claro, tenemos aquí una particularidad, y es que bueno, esto favorece además de la fiebre, aumenta la pérdida de agua del organismo, y eso puede condicionar deshidratación, que es lo que tratamos de evitar para que no avance hacia la severidad los casos de dengue. Quizás el punto cardinal para hacer la diferencia entre dengue y chikungunya es que chikungunya produce sobre todo dolores articulares, es decir, en lo que las personas coloquialmente conocen como las coyunturas, las rodillas, los codos, las articulaciones pequeñas de la mano, los tobillos. Hay un dolor articular importante, hay aumento de volumen, puede haber incluso rubor, es decir, se pueden poner rosadas o rojitas, y hay dolor. De hecho, chikungunya su traducción es el hombre doblado, porque también duele la cadera, la articulación de la cadera, y no puede estar parado o erguido, pues. Entonces, seguramente este es el punto cardinal para hacer el diagnóstico diferencial, pero ciertamente ambos inician de manera similar.
Escuchan a la doctora Patricia Valenzuela, ella es infectólogo, es internista, es presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Por una parte, doctora, porque aquí es importante hacer la diferenciación entre el dengue clásico y el hemorrágico, y lo digo porque una vez lo tuve y ha sido la vez en que he estado peor en mi vida. De hecho, producto del dengue hemorrágico me dio hasta un toque hepático. Ante la sospecha de dengue, usted recomienda justamente hacer ese examen para determinar si es dengue clásico o hemorrágico. Y obviamente, por otra parte, hablando en términos de prevención, esto es un trabajo mancomunado, ¿no? O debería ser un trabajo mancomunado. Las autoridades por una parte, con no solo campañas de prevención, sino también fumigación. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir las probabilidades de la proliferación del mosquito patas blancas? Bueno, primero, rescatar lo que acabas de comentar. Bueno, el dengue siempre se ha conocido como la fiebre rompehuesos porque realmente el malestar y la persona se siente muy mal. Puede estar postrada en cama los primeros 3-4 días realmente. En la actualidad la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como dengue y dengue grave y dengue con signos de alarma. Eso pues es una nueva... No es nueva, pero bueno, ahora la clasificación es así. Ciertamente hay signos de alarma que son relacionados con deshidratación y se debe acudir a evaluación médica y a la realización de exámenes para ver cómo están las plaquetas, los tiempos de coagulación, y todo lo relacionado con hígado, las transaminasas, porque puede haber una inflamación o lo que llamamos serositis de diferentes capas que son las que recubren pues los diferentes órganos del cuerpo. Ciertamente es un trabajo mancomunado en equipo entre las autoridades sanitarias locales y la sociedad. El ciudadano, pues el venezolano, aprendió y se ha visto obligado a almacenar agua. Entonces el agua hay que almacenarlo de manera correcta. Siempre nos hemos enfocado hacia que, bueno, siempre hay que hervir el agua. Eso sigue estando vigente hasta 10 minutos. Se filtra con una tela blanca y, bueno, se deben usar para su almacenamiento envases de plástico de color claro, de boca ancha, con tapa, para que pues evitar que sea fácil el desarrollo de criaderos de mosquitos en estos envases. Usted hace eso hoy martes y mañana miércoles, tiene que mover el agua porque eso también favorece que no se formen los criaderos de mosquitos. El saneamiento ambiental también el ciudadano tiene que colaborar porque la disposición de los desechos es importante. Los contenedores de basura preferiblemente con su tapa, no deben estar abarrotados, desbordando de basura, porque en una chapita, por muy chiquitica la cantidad de agua que pueda tener, ahí se va a reproducir el mosquito sin ningún problema. Entonces, esta disposición es importante. En el hogar, pues mantener seca, por ejemplo, la bañera, la regadera, el lavamanos, la tapa del waterglow o del inodoro hay que tenerla abajo, porque siempre donde el fregadero de la cocina, siempre donde haya la batea, donde haya agua o residuos de agua, ahí que se haya, porque ya fregó y quedaron unas goticas, ahí eso va a favorecer pues el desarrollo de criaderos. Y siempre le he comentado las bromelias al venezolano y al caraqueño en particular, le gustan mucho las bromelias, pero por su disposición tiene como cuenquitos de agua una vez que se riega, entonces hay que sacudirla o eliminar ese exceso de agua, porque ahí también se va a favorecer la formación de los criaderos. La batización es importante de esos acúmulos de agua y la identificación de los criaderos para eliminarlos. Y la fumigación nos ayuda sobre todo a las formas adultas del mosquito. Y bueno, fumigar solamente no es suficiente. Estas medidas se tienen que desarrollar, implementar en conjunto, en simultáneo, para que podamos tener realmente un control del vector, que es el que transmite, es a través del cual se transmite el virus del dengue. Y bueno, también desde el punto de vista personal, la vestimenta es importante, colores claros,
manga larga, pantalones largos, de colores claros, porque el mosquito no se mimetiza. Entonces, si llegas a tener alguno cerca de picarte, te vas a dar cuenta. Entonces, básicamente es por esto. Los repelentes los puedes aplicar en la ropa, no directamente a la piel, porque puede haber dermatitis. Los niños hay que revisar las etiquetas, porque a los menores de 2 años el repelente es diferente, con diferentes componentes, y hay que tener en cuenta ese detalle. Y bueno, si son bebés o niños más pequeños, el corral tiene que tener mosquitero, la cuna tiene que tener mosquitero, porque ciertamente el dengue es grave y es de alarma en los niños menores de 2 años. Doctora, y ante la sospecha de un cuadro de chikungunya o de dengue, ¿qué no se debe hacer? Porque creo que aquí hay que hacer énfasis en el tema de la automedicación, ¿no? Oye, esa pregunta es muy importante. La automedicación, siempre hemos dicho que no se debe automedicar las personas. El consejo de la vecina, de la abuela, aunque las abuelas son muy sabias, pero lo ideal es pues seguir las recomendaciones del médico. Y en estos casos, y porque el venezolano tiene experiencia en dengue, es que usamos el acetaminofén. No podemos usar ibuprofeno porque se puede complicar el cuadro, y esto es importante. Entonces debemos pues evitar la automedicación. Si vamos a mejorar los dolores, a disminuir la fiebre, usar acetaminofén. Debemos pues te sientes mal y entonces no te provoca comer ni tomar líquidos, pero es necesario que lo hagas. Entonces la hidratación es importante, no debemos dejar de lado esto. Siempre, diariamente, y cuando uno está haciendo sus actividades, que está libre de alguna enfermedad, debe hidratarse, mantenerse consumiendo en el día por lo menos 2 litros de agua, entre 6 y 8 vasos de agua. Aquí con dengue es vital también mantener esa hidratación, porque evita lo que es la fuga capilar, evita cuadros más severos de dengue. Entonces estos son detalles importantes que se deben tener en consideración. Escuchan a la doctora Patricia Valenzuela, infectóloga, internista y vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. En aras de aprovechar ya estos minutos que nos van quedando, doctora Valenzuela, yo le hago 2 preguntas en una, porque me parece importante también recordar que el COVID-19 no se ha ido. De hecho, desde la Organización Mundial de la Salud hablan ya de 2 nuevos sublinajes. Bueno, el tema de la vacunación, hay una nueva generación de vacunas, pero bueno, se ha ido alertando también sobre el incremento de casos en el mundo, en distintos países del mundo. Ciertamente aquí hace un tiempo es como que el COVID no existe, ¿no? Y el tapabocas pasó al olvido. Pero bueno, una actualización y además principales recomendaciones. Y a propósito del dengue, usted hablaba del ibuprofeno. Y la verdad, este no es un tema nuevo, porque incluso la Agencia Europea del Medicamento, si no me equivoco, fue por allá como por 2016, ya hablaba de este tema, pero recientemente volvía a saltar en la palestra, o a la palestra, el tema del consumo de antiinflamatorios y medicamentos para el dolor, como el ibuprofeno, y los daños renales, entre otros, que podría causar si se consumen sin ningún tipo de control y en exceso. A uno le duele cualquier cosa y es, ay, toma ibuprofeno. Bueno, la verdad es que sí, el ibuprofeno, al igual que todos los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, pueden afectar el riñón a largo plazo. Las altas dosis, el tiempo prolongado de su consumo, y si además esto se realiza en asociación a algunas afecciones crónicas como diabetes mellitus, que suele haber alteraciones renales, pues puede precipitarlas o empeorarlas. Entonces sí, definitivamente insistimos en la no automedicación, ciertamente. Y con respecto a COVID-19, pues bueno, hay 2 nuevos sublinajes, G.5, que recientemente la Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como una variante de interés, y una variante bajo vigilancia, que es la BA.2.86. Esto también sucedió recientemente en agosto, y bueno, esto corresponde a su rápida diseminación, por decirlo de alguna manera, en muchos países, en diferentes países, Estados Unidos y países europeos. La transmisión es exactamente igual, gracias a Dios, a través de las gotitas de saliva y de las microgotitas que conforman los aerosoles.
y la manera de prevenirla también sigue siendo igual, la mascarilla, usarla. No queremos ni pretendemos volver a esas medidas tan estrictas de los inicios de la pandemia, por ejemplo en 2020, 2021, pero bueno, hay sitios emblemáticos donde la mascarilla hay que usarla, como los centros de salud, transporte público, los vuelos, donde haya acúmulo o mucha gente, pues considérelo, y donde la ventilación además no sea adecuada, considere usar su mascarilla. Es una recomendación que de hecho la Organización Mundial de la Salud, pues y la Panamericana de la Salud también la mantienen. La vacunación, ciertamente hay una nueva generación de vacunas que son las bivalentes, sobre todo la plataforma es ARN mensajero, es bivalente porque tiene la cepa original de Wuhan de SARS-CoV-2 y tiene la variante Omicron. Y bueno, no está disponible en el país ciertamente, pero bueno, esperemos y pretendemos seguir insistiendo en que sería pues un punto a favor. Los venezolanos también pues merecen y necesitan pues tener a disponibilidad las actualizaciones que se vayan haciendo en cuanto a vacunación contra COVID-19. No es crear alarma ni crear miedo, sembrar miedo en la población. Es que definitivamente pues la Organización Mundial de la Salud ha dicho que entre el 17 de julio hasta más o menos 18 de agosto en el mundo se diagnosticaron 1.4 millones de casos nuevos de COVID-19. Entonces, esto es un incremento de un poco más del 60% de lo que se venía pues diagnosticando de COVID-19. Entonces, ciertamente sigue circulando en el mundo, en Venezuela, no con la severidad que vimos en los primeros años, pero bueno, está presente. Debemos tener los médicos como primera impresión diagnóstica para hacer diagnóstico diferencial, valga la redundancia, COVID-19. Si hacemos prueba de hisopado nasofaríngeo, bien sea para PCR en tiempo real o bien sea para antígeno, y está negativo, bueno, nos planteamos otras posibilidades etiológicas, pero debemos tenerla siempre como una primera opción porque, bueno, sigue estando presente. Doctora, y para concluir, en cuanto a la vacunación, ¿qué es lo recomendable? Porque hubo gente que se quedó con las 2 vacunas sin el refuerzo o con un solo refuerzo, o ya tiene los 2 refuerzos, pero se pregunta si poner algún otro. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, ciertamente las personas, toda la población debería tener 3 dosis, es decir, las 2 primeras y lo que sería la tercera o el primer refuerzo. Ya en adelante uno trata de individualizarlo. Mayores de 50 años con alguna afección crónica deberían tener una cuarta. Mayores de 65 años con o sin condición que debilite el sistema inmunológico debería tener una cuarta, y por supuesto si tiene alguna afección debe tener una cuarta dosis. Aquellas personas que tienen 4 dosis ya porque tienen 66 años dirán, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, lo ideal, y para esas personas que tienen ya sus 4 dosis, incluso personal de salud, por ejemplo, que debería tener 4 dosis porque es el que más se expone en cuanto a atención de personas con sospecha de COVID-19, es plantearse el refuerzo bivalente. Porque bueno, es el plus que se necesitaría, porque la variante Omicron es hasta ahora la última variante de preocupación. No se ha caracterizado, no se ha identificado otra. Son sublinajes de esta variante que son de interés y que son y están bajo vigilancia. Entonces, bueno, esto sería pues lo que recomendamos. Un abrazo muy, muy grande. Igual para ustedes. Gracias. Feliz día. Igual para usted. La doctora Patricia Valenzuela, amigos oyentes a quien escuchaban, ella es infectólogo, es internista y es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología.